Mis cracks del talento. Hoy me encuentro con un especialista en la gestión del desarrollo humano, con fuerte experiencia creando y desarrollando estrategias de talento que han ayudado a consolidar equipos de alto impacto. Su visión estratégica de negocio en todas las áreas de People son reconocidas por las personas que han trabajado con ella. Con más de 15 años de experiencia en recursos humanos en sectores de consultoría, retail y startups, hoy estoy con Manuela Vélez. Manu, muchas gracias por estar acá en tu podcast Cracks del Talento. Ya eres una craquetiana y lo agradezco. Y me gustaría saber qué te ha costado, cuánto has sudado, cuánto te has reído, qué ha pasado en todo este tiempo para que Manu esté donde esté. Bueno, gracias Alba por invitarme a tu programa y por tus palabras. Que me ha costado, me ha costado tiempo y me ha costado aprendizaje, pero me ha costado, creo que desde lo positivo, mucha diversión. Siempre como montar empresa cuando la tuve es divertido porque aprendes nuevas cosas que no, para las cuales no estabas preparado, conoces gente que te enseña. Y en el sector puntualmente de startups, ah, ah, pues creo que uno siempre dedica más tiempo del usual. Eh, Me he divertido mucho, o sea, sí me ha costado un par de lágrimas y un par de esfuerzo para poder identificar y entender la idiosincrasia, sobre todo de los países para los que he trabajado. Creo que de ahí nace la empatía. La empatía para mí no es ponerse siempre en el lugar del otro, sino entender por qué y para qué desde su esencia esa persona actúa en pro de algo y entender culturalmente la idiosincrasia de cada país a donde vamos o de cada estado o ciudad donde abrimos o donde expandemos nuestras compañías es muy importante. Entonces creo que eso requiere esfuerzo porque requiere desaprender y requiere de paciencia, como tolerancia a lo que tú desde tu patrón pues no conoces. Y no me ha costado, pero sí me ha regalado mucha diversión, mucho aprendizaje, conocer gente increíble y aprender a trabajar de formas diferentes. Que creo que eso es un poco también lo que no le pasa mucho en este ecosistema que está a 1000 por hora y es, o sea, no tengo el recurso, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuál es el cómo sí? Y sobre todo cuando tú escalas de equipos pequeños a equipos mucho más grandes, siempre estás como con una misión de pensar fuera de la caja, cambiar el chip, buscar aliados, cuidar mucho el costo. Entonces creo que a la final sigue siendo, das tiempo y das emoción, pero siempre es una misión que termina siendo muy divertida. Y también es el enfoque que uno le dé, ¿no, Manu? Que cómo quiera dirigirse, por dónde quiera irse. ¿A ti qué, cómo creaste este entorno o esta personalidad o este enfoque de divertirte? Que sí hay momentos un poco más complejos que otros, pero que le das la vuelta y lo que escuché ahorita más de lo que compartías era diversión, ¿no? Diversión, divertirte, aprovecharlo. Pero cuéntame, Manu, ¿qué hay atrás de eso? ¿Cómo A ver, decidiste irte en ese enfoque? creo que también hay momentos duros donde uno no está riéndose, pero Manuela busca muchos espacios de trabajarse. Entonces creo que he tenido muchos momentos de trabajarme con mi coach. Tengo muchos amigos del sector, tengo un grupo espectacular de networking de HR con los que me apoyo no solo para buenas prácticas, sino cómo hago con esto, estoy sintiendo esto, hago terapia. Creo que hay que buscar espacios seguros para uno y eso hace que vayas entendiendo que las cosas no se pueden tomar personal y también que batallas, tuve un gran manager que nunca lo olvido y es qué batallas quieres ganar y qué batallas quieres perder. No podemos ganar todas las batallas siempre y hay momentos donde uno tiene que decidir qué batalla le gustaría ganar pero no puede, sobre todo si vas a sacrificar, para mí personalmente, paz mental, felicidad, momentos propios y es un poco con mis equipos, lo trabajo mucho, es no siempre el que uno no tenga familia, yo soy soltera, no tengo hijos, mi gato se acaba de morir, entonces como que no tengo realmente quien dependa de mí,
pero eso no implica que un colaborador, un manager o un empleado no tenga tiempo para darse a sí mismo. Entonces creo que ese es el tipo de batallas que uno tiene que aprender a seleccionar y también ser inteligente emocionalmente. Hay batallas que puedo decir, no las quiero ganar yo, pero se las quiero dar a un par, ¿sí? Se las quiero dar a un país, se las quiero dar a otro equipo. Creo que eso me ha ayudado como a liberarme mucho de como esa presión cuando uno empieza a crecer en su carrera, a crecer en conocimiento y en alcance de no me las tengo que saber todas, no Claro. me las voy a saber todas. Y tener éxito y ganar también es compartir con el otro y aprender del otro. Entonces creo que eso hace que tengas una carga menos pesada y estés un poco más liviano de equipaje profesional y seas humilde y aprendas de tus pares, de tu networking, de ti mismo y busques ayuda en otras personas. Y creo que es de suma importancia esa tribu, esos colegas que también te pueden apoyar, dar un consejo, compartirte por lo que ellos han experimentado, qué han pasado y cómo lo han vivido. Y de igual forma, la apertura que puedas tener tú, ¿no? Porque sé que no es fácil, si de por sí hacerlo también en tu lugar de origen, donde naciste, etcétera, es complicado en ciertas formas, ¿no? Pero ahora hacerlo en otro país, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo te recibió? ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste? ¿Cómo fue este pasar? Sí, a ver, llegué antes de pandemia, entonces creo que fue un momento para todos complejo de Claro. aprender y de tener una mirada diferente del mundo. No me vine por trabajo, me vine con trabajo, entonces creo que eso cambia las cosas. Me vine por amor y me quedé por trabajo, entonces también como que eso hace que la mirada sea diferente. Eh, la verdad me adapté fácil a México porque me fui de mi casa muy pequeña, entonces se me adapta, o sea, se me hace fácil como adaptarme a los entornos. Pero por eso te digo, me tocó hacer como un step, como no, type. O sea, hay que repensar, hay que entender cómo actúa la cultura mexicana, cómo es la idiosincrasia mexicana, para no ir sobre todo arrasando con la gente. Yo creo que tenemos que ser respetuosos como extranjeros de llegar a otra cultura y de llegar a, sobre todo cuando uno está en empresa, creo que llegar a ese colonizar como un mercado, pues uno tiene que ser respetuoso. Entonces, si bien se me hizo fácil porque ustedes son supremamente amables y uno se siente como en casa siempre, sí es, y lo hablaba hace poquito con un grupo de mujeres líderes, México sí es un país a veces que cuesta, que te hace replantearte, que te hace esforzarte como mujer, y sobre todo extranjera, de el cómo, el para qué, el por dónde voy y aprender a no tomártelo personal yo creo que también está en uno cambiar las cosas, ayudar a que el otro cambie el pensamiento y ayudar a cambiar la historia, la energía y el contexto. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil para mí de trabajar en México, que sí es un país en el que cuesta como mujer trabajar en un entorno que es un poco más machista que el resto de países, o por lo menos de Colombia, donde yo vengo. Eh, y he trabajado en compañías, en startups, pero muy masculinas, o sea, de sectores muy masculinos. Entonces creo que ese ha sido el aprendizaje más grande o el reto más grande, pero, pero de nuevo me ha enseñado y ha sido divertido y también me ha mostrado quién es esa Manuela que no conocía en ciertos momentos, a sacar fuerza de donde no conocía, a sacar otras habilidades en lo profesional que no conocía eh, y a buscar lo que tú decías, una tribu, ¿sabes? Creo que sí necesita uno más de esa tribu y no solo de mujeres, sino ese network para tener un sponsor, un mentor o una. Eh, no solamente para temas de HR, sino para entender cómo moverse en el mercado y cómo moverse como ser humano dentro de una sociedad diferente a la tuya. Entonces creo que en ese sentido es donde me ha costado un poco más como manejar el mercado mexicano, pero eh, tenemos algunas cosas similares y me adapté fácil. Creo que llegar a vivir a México es divertido, es cool, es enriquecedor, ustedes son un gran país y eso lo hace mucho más fácil, ¿sabes? Tienes un entorno social que siempre está muy activo y eso hace que uno tenga la oportunidad de conocer formas y gente, eh, pues en momentos que le ayudan a uno como a contener la presión y a querer salir como de los momentos complicados.
Y siempre hay, ¿no? Estos momentos complicados, momentos que te hacen reflexionar, que te hacen también, como tú dijiste, ¿no? Probarme y ver quién es Manuela, ¿no? Cómo lo voy a manejar, cómo lo estoy haciendo y cómo va a ser la mejor manera para pasar, subir, en dialogar, crear alianzas, buscar también estas tribus, ¿no? Estas personas que me van a estar apoyando, pero todo es por Manuela, ¿no? Tú eres la que decides, tú eres la que vas, la que enfrentas, la que ves. Y como decimos acá en México, ¿no? La que agarra al toro por los cuernos, ¿no? Que se avienta a hacer eso. ¿Crees que en un entorno, porque así, ¿no? Comentarlo, en un entorno en donde pues todavía necesitamos avanzar mucho, ¿no? Con mujeres tomadoras de decisiones en otro tipo de nivel de puestos, etcétera. ¿Crees precisamente que este empuje que tú tienes, que te lo permitiste y que te impulsaste para hacerlo, es necesario para levantar la mano, para que el entorno también voltee a ver, para estas tomas de decisiones y donde digan, oye, Manu, bien, ¿no? Es así, ¿no? Y vamos de aquí para adelante. A ver, yo creo que no hay fórmulas, sino hay patrones como de comportamiento o personalidad buenas ni malas. A mí me ha funcionado y yo soy muy frontal y muy determinada, entonces no tengo otra forma de hacerlo. Antes me toca desaprender a ser frontal y decir, bueno, Manuela, un momento, o sea, calma, respira, hay otras formas de, hay que pensar, hay que darse el tiempo. Pero también he conocido mujeres que lo hacen a su forma y lo hacen diferente y les ha funcionado. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad como mujeres cambiar energéticamente esa ancestralidad y esa historia que hay en los países de la TAM. Y parte de ello es aprender a levantar la mano, ¿sí? Aprender a alzar la voz no es pelear, aprender a expresarnos y a ser vocales, eh, porque tenemos que ser vistas, ¿sí? Y ser vistas desde lo profesional, desde lo maternal, o sea, todos los aspectos de un hombre y una mujer son necesarios en la sociedad. Ni es ser feminista ni es ser machista, creo que tenemos que encontrar un balance energético para poder complementarnos en las relaciones de pareja, en las relaciones sociales, en las relaciones de trabajo. Entonces, a mí me ha funcionado, creo que no hay una fórmula y cada mujer con su esencia tiene cómo hacerlo, pero sí creo que es importante ser vocal, ¿sí? Hacer ver lo que necesitamos y mostrarnos. O sea, creo que solamente viendo la región y viendo los números de inversión que hay para compañías fundadas por mujeres, uno dice, wow, o sea, es que se han invertido mucho más en compañías de mujeres en el último año que en compañías creadas por solo equipos de género masculino, y eso ya representa mucho, ya mucho, es decir, tenemos que romper esos sesgos y esos paradigmas que nosotras mismas tenemos para alzar la voz, para creerla y para empezar como a habilitar esos espacios y empezar a buscar el cómo sí y nosotros creernos las lo más importante. Para ello, pues no hay otra forma que ser vocal, ¿sabes? Porque si no estamos esperando siempre que el otro sea el que nos descubre. Claro. Exacto, como dijiste, levantar la mano, cambiar y qué bonito lo escuché, ¿no? Esa parte energética también que te ayude a ser vista y no esperar que alguien más lo descubra, lo vea, ¿no? Y aventarte para llevarlo a cabo. Pero, y cuéntame, esa parte frontal, esa parte, pues sí, más de, también yo comparto y comento, ¿no? Esa parte lineal. ¿Cómo era Manu de chiquita? Igual, igual, soy muy, la verdad, soy, como le dirían en México, soy necia, o sea, soy como terca, muy llevada de su parecer, diríamos en Colombia. Fui criada pues por una familia, pero en realidad mi papá era como mi espejo a seguir y fui criada por un papá súper determinado, súper estricto en términos de como los logros, los objetivos. Entonces, fui criada más desde el deber ser, como que la autoridad y menos como
la parte maternal, el amor, los mimos, entonces como que yo aprendí y entendí el amor de forma diferente, ¿sabes? Que el amor es accionable, o sea, hay que dar acción más que hablar y solo comunicarlo, expresarlo. Entonces siempre he sido muy frontal, o sea, siempre he sido muy yo, y siempre cuento lo mismo, pero en verdad, una vez me preguntaron qué es lo más difícil de ser tú, y yo dije, lo más difícil de ser yo es ser yo, o sea, literal, soy muy auténtica y me cuesta mucho como estar como poker face o estar mintiendo, creo que hay momentos donde hay que ser muy político, eh, pero realmente creo que la gente valora mucho que respeten su tiempo, valora mucho la honestidad y la humildad, porque van de la mano. Entonces creo que, claro, tengo muchos aprendizajes y tengo que aprender a ser muchas veces más asertiva, más pausada, eh, más política, pero siempre he sido, la verdad, muy yo, o sea, como muy llevada a mi parecer, muy acelerada, la verdad, como que eso lo aprendí en mi casa. Entonces, como que mi ritmo siempre ha sido de ya para allá y si es lo que nos proponemos, por acá vamos y por donde meto la cabeza saco el cuerpo, sin llevarme a las personas, pero sí como si me lo propuse, lo tengo que cumplir, ¿sabes? Entonces, creo que siempre he sido muy igual. Antes los años como que te llevan a aprender, literal, a ser más pausado, más empático y a entender también que no siempre vas a coincidir con personas y con momentos que estén atados o que estén adaptados a lo que tú necesitas. Las cosas te llegan para un para qué, no siempre para un por qué. Claro. Entonces hay que aprenderlas a leer y hay que aprenderlas a asumir para entenderlas y no para sentirlas como un castigo todo el tiempo. Y también porque lo puede ser, ¿no? Como decías, igual sí, eso de en muchas ocasiones no tener filtros, ¿no? Y hay veces que uno comparte así como va, ¿no? La idea o lo que te Yo, llega o su punto de vista, etcétera. Sí puede ser más pausado, puedes apoyarte a tener, sí, un poquito más de filtro, pero no perdiendo la esencia, ¿no? Que creo que eso es lo parte importante de todo, ¿no? Mientras sigas siendo tú, tu esencia y que puedas, sí, igual y encontrar ahí un balance, pues iría de la mano. Pero entonces, tu papá apoyó también para esta línea de Manu, de ser frontal, de decir las cosas, porque él era mucho de acción, ¿no? Era mucho de, no sí. solamente me lo digas, sino veme y hazlo, ¿no? A ver cómo lo vas a lograr, etcétera. ¿Recuerdas algo, alguna anécdota con tu papá que te haya quedado, te haya marcado y que digas hoy por hoy hasta lo sigo manejando? A ver, uno siempre fue muy honesto, es decir, como que no vas a tener castigos y no van a haber consecuencias si tú hablas con la verdad. O sea, si me traes la boleta del colegio o de la escuela a tiempo, pues sí, está mal y lo vamos a gestionar, pero eso es mucho mejor que decir mentiras. Entonces, como que tuve un papá muy estricto, pero amoroso en el sentido de yo solamente tuve, digamos que una palmada o un regaño fuerte de mi papá en la vida. De resto siempre fue como muy negociado y muy explicado desde lo moral. Eh, pero sí, obviamente, lo que te digo, no va cogiendo sesgos y a veces un poco su evolución energética es como que digo, era un papá muy, no machista, sino que era antes un papá muy de, no importa que tú seas mujer, tú puedes, hazlo tú Ya. sola. Y fue un papá muy chistoso porque usualmente vengo de una ciudad muy parecida a Guadalajara, o sea, Medellín es pequeño, muy regionalista, con muchas costumbres conservadoras, pero en mi casa siempre fue con unos papás muy de pensamiento fuera de la caja, muy liberales. Mm. Entonces mi papá siempre fue un papá muy diferente porque no era el papá de cuándo te vas a casar, por qué rechazaste anillos, si ya tienes 25, sino que mi papá me decía, o sea, lo mejor que puedes hacer es no casarte, viaja, conoce, aprendes y después conoces a alguien con el que tú sientas que puede ser tu compañero. Crea una familia, pero eso no necesitas un documento por la iglesia para hacerlo. Siempre fue muy en pro de eh, ejecuta tus acciones. Sí, era muy capitalista, muy en tema de adquirir, invierte, trabaja, 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 trabaja. Pero un papá muy diferente como al típico papá regionalista de algunas ciudades y países de Latinoamérica donde el que su hija se case, que le dé su primer nieto, cero. O sea, mi papá siempre fue súper en pro de crea tu empresa, trabaja para ti, trabaja por ti, o sea, consíguete a alguien que le vaya bien y que te nutra cognitivamente, pero no que te dé. O sea, como que eso todavía lo tengo mucho y creo que por eso todavía estoy soltera, porque soy muy exigente y muy selectiva también con las personas con las que me relaciono. Eh,
pero creo que eso, o sea, o sea, mis patrones y como que mis aprendizajes son más de la parte paterna que materna, y sí era muy estricto y era muy él, también muy honesto, muy frontal, muy sin filtro, con un humor muy negro, eh, entonces, entonces ahí me dejó varios temitas que trabajar en consulta, pero bien. No, buenísimo. Y lo bueno es que, mira, ahora lo compartes, pero con risa, ¿no? O sea, lo recuerdas, etcétera. Entonces, eso creo que es lo mejor, ¿no? Y cómo transmutas también esa energía para ahora ver la parte positiva, ¿no? Y agradecer, ¿no? El pasar y todo lo que se ha vivido en esa línea. ¿Y en qué momento mi Manu fue que dijo, bueno, a ver, Manu, me parece que nuestro enfoque, nuestra línea, nuestro camino tiene que ir hacia HR People, ¿no? ¿En qué momento decidiste, voy a ir para allá? A ver, di muchas vueltas. No di muchas vueltas. Yo sabía que quería ser psicóloga, amo los niños, y me soñaba tener una guardería. Ok, Entonces, siempre mi foco fue, yo quiero estudiar psicología, no pedagogía, sino como más desde el lado clínico y de claro. desarrollo. Pero mi mamá me decía, no, Manuela, te vas a quedar pobre, o sea, ¿cómo vas a ser psicóloga? Como los sesgos de esa época, ¿sabes? Que todo el mundo estudia ingeniería, administración, negocios, y yo psicología. Entonces, como que finalmente no me fui por psicología, porque tenía que hacer como una pasantía. En Colombia hay que hacer una pasantía en el colegio antes de entrar a la universidad. Y Manuela se quedó de último, o sea, faltaba una semana para la pasantía. Manuela no tenía pasantía, porque no sabía qué quería hacer si no era psicología. Y mi papá era administrador, estudió administración en negocios internacionales, entonces como que el camino nada que ver, mi mamá contadora, o sea, perdida. Y por cosas del destino, pues una amiga estaba igual y bueno, metámonos a estudiar al CES, que es una de las mejores universidades de ciencias de la salud de Medellín, hacer la pasantía en odontología, hagamos el examen a ver si pasamos. Y a mí me iba muy bien en lo manual, en el colegio. Yo dije, bueno, pues, o sea, no pasa nada, eso es como una pasantía de 2 meses o 3, y bueno, pues si no, ya no pasa nada, cero presión, 17 años. Y me metí, bueno, dije, me pareció divertido, chévere, dije, interesante. eh, y entonces mi mamá me dijo, pues ya quédate en odontología porque es una buena carrera, salud. Y yo dije, bueno, pues si paso en el examen, bien. Y resulta que, pues pasé en el examen, empecé a estudiar odontología. Era de las cuatro, tenía 3 amigas que éramos las cuatro para arriba y para abajo, y éramos las cuatro mejores del salón, siempre, todos los semestres, pero era muy infeliz estudiando odontología. O sea, me iba muy bien, pero yo me lo sufría. O sea, esto no era natural para mí. O sea, yo estudiaba de sol a sol, trasnochaba full estudiando, mucha teoría, anatomía, fisiología. En la universidad donde estudié, como que todos los primeros semestres, haz de cuenta que estudias para ser médico. Entonces son todas las carreras básicas de medicina, que es su carrera principal. Eh, y como casi ya entrando al séptimo, octavo semestre, me dijo mi profesor de ortodoncia, no vuelves a entrar a clase. Y yo digo, ¿cómo? Me dice, le decíamos choclo. Choclo, ¿cómo? No puedes entrar a clase. Porque la misión de uno tiene que trabajar en lo que le da felicidad. Entonces, pues me llevó un poco como a buscar a mis papás para hablar con ellos. Y mi mamá, digamos que sirvió de vocera, porque odontología es una carrera muy costosa. Claro. Entonces, me salgo de odontología, mi papá como, sin tema, ¿qué quieres estudiar? ¿Psicología o publicidad? Me dijo, bueno, pues no, yo te entiendo, pero nos vamos a ir por psicología porque es la misma universidad, te admiten, te homologan materias, no nos pongamos a hacerla complicada, pues porque ya no perdiste, pero pues ya llevas un tiempo ahí. Entonces, por eso terminó en psicología, que finalmente fue lo que siempre quise, y yo quería psicología clínica para poder desarrollar el tema de la guardería. Pero en los juegos de roles de psicología conductiva me empecé a dar cuenta que mi patrón de comportamiento necesitaba demasiado trabajo para yo poder atender pacientes. Yo decía, no, yo mato un paciente donde yo lo atienda clínicamente. Me generaba demasiada angustia como tener que ser como plana en mi comunicación, no poder expresar nada, como que pues, yo por estar pensando que tenía que escuchar a Salvador atentamente sin hacer gestos, pues ya no conectaba la idea del paciente con la teoría, el inconsciente, entonces dije, no, esto no va a fluir si yo no puedo ser yo 100%. Y cuando ya llegué a la electiva de recursos humanos, de la parte organizacional, se llama así la materia, me encantó. En ese momento ni mi universidades ni era tanto auge el que había en ese momento en el mercado colombiano y sobre todo en Medellín.
pero tuve la suerte de dar con mi maestra, porque en ese momento mi docente era una consultora, ya llevaba como 40 años con su compañía y atendía compañías del monopolio muy grandes en Medellín. Entonces yo hacía extracurriculares con María Teresa y me iba por la noche a su oficina o a su casa para aprender de recursos humanos. Entonces como que a ella me enamoré y dije, sí, me parece muy chévere como empezar a entender patrones, a empezar a tener una lectura diferente de los patrones y del inconsciente de cada ser humano para poder amarrarlo o atarlo a verticales de negocio productivas socialmente. Y por eso llego a esta vertical. Pero me demoré mucho en encontrarlo. O sea, di muchas vueltas en la vida para saber que esto era como lo que realmente me gustaba. Ahora sí que también no se sabe si tú lo encontraste o él te encontró a ti, ¿no? En el camino, ¿no? Porque pasa, ¿no? En donde posiblemente la visión o el camino te lleva hacia donde, pues bueno, vas a estar, en donde vas a estar pleno, feliz, vas a tener también un desarrollo, lo mismo tú lo decías, ¿no? Tú querías y buscabas la parte de la psicología, no se dio. Pero el camino también te fue llevando para otra vez llegar ahí, ¿no? Y después, bueno, venirte al mundo de HR People que, pues bueno, tiene también sus Sus retos, retos. tiene sus diversiones, tiene también sus risas, sus llantos, bueno, en fin, tiene un mundo, es como una montaña rusa, siempre lo comentamos cada día, ¿no? En cada momento. Pero ahora sí que hay de montañas rusas a montañas rusas, mi estimada Manu, ¿no? Hay montañas rusas que son el corporativo, ya de muchos años, que se lleva, ya también tiene, pues ya sus procesos, compañías también igual reconocidas de hace mucho tiempo, pero te fuiste a una montaña rusa, ¿no? Que es una montaña rusa en toda la expresión de la palabra que son las startups, ¿no? Eh, ¿Cómo fue este pasar? Eh, cómo te has sentido? ¿Te vuelves a subir y te vuelves a subir y te vuelves a subir también en estas montañas rusas, una, dos, tres, ya ni sientes, por llamarlo de alguna manera, ya ese manejo? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. A ver, yo, digamos que la parte que más literal me apasiona y amo de la parte, digamos que del ecosistema de HR puntualmente es la parte de hunting. Eh, y desde, digamos que muy junior o muy pequeña en mi formación profesional, me buscaba mucho para ayudar compañías a buscar talento. Bueno, no soy muy sociable de estar de fiesta, pero sí soy muy sociable en la parte de network, de relacionamiento. Entonces, como que siempre como que terminaba conectando como personas o empresas. eh, y decido, o sea, después de estar muchos años en corporativo, porque empecé en corporativo a trabajar, monto mi propia compañía con mi mejor amiga y montamos una consultora para pymes. Entonces teníamos una vertical de desarrollo de negocio, pensaba en la parte de HR para pymes y otra de headhunting, puntualmente, digamos que abarcando como modelos o paquetes de hunting que se pudieran adaptar a las pymes, Ok. pues para ellas era muy doloroso encontrar talento o encontrar quien les apoyara a la búsqueda de talento por un costo pues que fuera razonable para ellos. Entonces vimos ahí un campo, nos fue súper bien, afortunadamente. Desde ahí empieza la montaña rusa, porque nunca ninguna había montado empresa, las dos psicólogas. Y me acuerdo mucho que el ex marido de mi mejor amiga nos decía mucho, están jugando a la casita, vamos a ver cómo les va. Y apenas se sentó con nosotros a dar las finanzas el primer año, era como, no puedo creer que les haya ido tan bien, porque no teníamos idea, o sea, literal a los 25 años empezamos a entender cómo crear empresa, abrir una razón social, no teníamos idea de contabilidad, de absolutamente nada. Pero hay un poco donde vas, donde cuando tú haces lo que te gusta y te Claro. lo disfrutas, va fluyendo y todo va saliendo. Y gracias a, se llamaba Más Gestión, la vendí el año pasado, gracias a Más Gestión, y gracias a Felipe Santa María de Rockstar, llegó a este ecosistema, que Felipe nos invita a ser parte como del staff de análisis de la primera cohorte en la TAM de startups. Y ahí conocemos a José Bonilla, que es el founder de Chipper, y a otras personas, digamos que importantes y reconocidas en este ecosistema de startup, en los fondos de inversión, etcétera. Y gracias a José, eso sí, pues tengo que agradecérselo toda la vida porque
Si no hubiera sido por José, realmente no hubiera llegado. Sí, Felipe me llevó a José, pero por José llegué a este ecosistema. Empiezo a hacerle consultoría, imaginamos, a entender, a hablar mucho con José, a entender como su cabeza, su razonamiento, cómo funcionaba el ecosistema, a conocer a Rappi, a otras compañías, y ya luego José me invita a ser parte de Chipper, y gracias a José Bonilla, pues termino en esta montaña rusa, pero con muchos aprendizajes, y la verdad le debo también haberme ayudado como, creo que era muy determinada, pero como que la capacidad de manejo de frustración, de resiliencia, eh, de buscar soluciones, la tengo gracias a haber trabajado no solo con José, sino con el equipo de José, con Oscar y con Carolina, que son sus dos co-founders, que son espectaculares. Todavía hablo con todos y tengo grandes amigos en Chipre y creo que ese fue mi launch para entrar a esta montaña rusa de muchos dolores y también de mucha diversión. Y lo que te decía al inicio, uno conoce una gente espectacular. Yo creo que a veces estar en este ecosistema donde la gente como que le da menos susto ser genuina, porque hay que ser un poco menos político, encuentras una gente espectacular que siempre está dispuesta a ayudarte, a enseñarte, apoyarte, a construir contigo. eh, y yo creo que eso es como era de México, eso es lo padre, o sea, eso es lo lindo de estar en esta montaña rusa, que hay momentos donde eh, te conoces, aprendes nuevas formas de, encuentras habilidades que ni conocías que estaban en ti y conoces gente y nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas espectacular que te potencian como ser humano, más allá de lo profesional. Y creo que también lo que te ayudó, Manu, y dime si lo ves así, también fue tu espíritu emprendedor, ¿no? Porque haber hecho, ¿no? Con tu amiga, aunque estuvieran jugando a la casita, ¿no? Este, pues ese chip es complejo, Manu, ¿no? De tenerla, como lo que dices, te tienes que involucrar en contabilidad, te tienes que involucrar hasta en cosas legales para abrir la compañía, en un sinnúmero de cosas y retos que se necesitan en esto, ¿no? Y en el camino, pues bueno, también fuiste conociendo a estas maravillosas personas que te acobijaron y te llevaron también para lograrlo. En tu experiencia, yo tengo un punto cada vez que también he tenido la oportunidad de apoyar a startups, ¿no? Para atraer al mejor talento, ¿no? A la compañía. Y en algún momento me preguntaba uno que me decía, oye, bueno, para ti, ¿cuál era o cuál es la primera posición que reclutarías, ¿no? Y yo diría, la primera tiene que ser HR, antes de ventas, antes de operaciones, antes de cualquier. La primera para mí, ¿no? Para mi visión, para como lo he visto y también he visto algunos entornos, tienes que irte por el área de HR, ¿no? Pero velo porque HR es una pieza estratégica que te va a ayudar a llegar a donde necesitas, primero, atrayendo al mejor talento, pero no solamente en esa línea, ¿no? Sino estratégicamente hacia dónde quieres llevar el negocio, porque HR apoya en ese sentido también. ¿Tú cómo lo ves, Manu? Creo que no hay fórmulas, creo que sin duda tiene que ser un área que está desde el inicio de una startup, porque pasa mucho, como lo sabemos, que nunca está en el early stage, sino que está cuando la compañía tiene 2, 3 años Exacto. y es más difícil llegar a romper sesgos, a romper barreras y a crear cultura, porque la cultura no es lo que está escrito, la cultura es lo que todos hacemos cuando nadie nos ve y cómo empezamos a conectar el propósito, la energía, los patrones y las formas de ejecutar. Entonces, sí creo que es una área que tiene que estar desde el early stage de una compañía. Eh, no sé, porque creo que depende mucho y sería como muy coartador y muy estricto, muy cerrado. Es decir, tiene que ser la primera área. Creo que todo depende un poco de el runway que tengamos, el capital que tengamos, la mentalidad, porque hay founders que tienen una mentalidad super oriented people y que entienden el negocio y entienden ciertas verticales de, digamos que de la importancia de HR o de people, como le quieras decir. Eh, pero creo que no es una sola área, creo que tienen que haber personas claves con conocimientos claves para poder empezar a desarrollar ese journey, ese timeline de la compañía. Entonces, sí es muy importante, sí tiene que estar desde el principio, pero depende mucho de la compañía. O sea, yo creo que, y trabajo,
creo que mis equipos no me dejarán mentir, para mí, por ejemplo, el equipo de legal, o sea, uno, la operación, de acuerdo al sector donde tú te desenvuelvas, estar con alguien clave en la operación o en el core del negocio, pues no es negociable, porque es lo que nos va a dar productividad y es lo que va, obviamente, a sacar ese revenue, esos números. Eh, pero la parte legal también es importante, empezar desde cero a hacer las cosas bien, tener la capacidad estratégica, táctica y operacional legal en el país donde vayas para luego no tener issues, también es muy importante. Entonces creo que todas las áreas tienen un quick en el asunto, tienen, digamos que un core importante dentro de ese journey que cada C-suite se propone. Eh, pero sí, yo estoy 100% de acuerdo que es importante contigo que haya un área o que haya un equipo de people eh, desde la parte estratégica y táctica, que entienda cuál es el propósito, cuáles son las personas que necesitamos para atraccionar, cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo que people se vuelve también un asesor del negocio eh, en muchos casos, ¿sabes? Entonces, eh, hay que entender el negocio, hay que entender el mercado para poder obviamente volverte un asesor del equipo y también saber operar. O sea, porque es que en las startups no solo se vale tener estrategia, o sea, todos tenemos que tener ese espíritu de founder, ese espíritu o ese ownership para tratar el negocio no solo como si fuera tuyo en términos de capital, sino cómo quisieras que los otros compraran tu negocio y cómo quisieras que los otros amaran tu negocio. O sea, que eso es importante. Entonces, y creo que esa es la parte estratégica de People a veces. Sí, el PNL es muy importante, los números, el entender eso es muy importante, pero si no entendemos como People lo que la compañía quiere mostrar como employer branding y como branding o como ese value proposition a sus usuarios y transmitírselo a las personas, a los talentos correctos, pues no hacemos nada. Y creo que tenemos que seguir siendo orientados a las personas. Somos un área que tenemos que pensar en las personas de la compañía. Entonces ahí para mí es como un pensamiento muy dual o una corriente muy dual porque ser estratégico no es solamente entender el número y entender los OKR, los KR, los KPIs, tenemos que seguir siendo un área para las personas. Sí, Claro. eso hace que tenemos que ser un área, tenemos que estar en capacidad de decirle a un CEO, a un country manager, a un CHRO, eh, top. O sea, pensemos un momento en el para qué, en el cómo y quién está recibiendo la información. ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a gestionar la parte de inteligencia emocional? ¿Cómo vamos a gestionar el change management? ¿Sí? Sobre todo porque en este ecosistema, en la montaña rusa, se nos olvida a veces que vamos a una velocidad que los demás no tienen Claro. y nos vamos llevando personitas por delante, ¿sí? O nos vamos llevando facetas, nos vamos llevando resaltos y como locos, y hay que pensar cuáles son las reglas del juego y cuál es ese roadmap que tenemos dibujado, eh, y desde ahí está la estrategia. La estrategia no solamente es poder sentar a hablar de números, de hacer un PNL, la estrategia pensada en las personas y para las personas no puede desaparecer, porque ahí es donde nos volvemos recursos inhumanos. Exacto. Y lo dices bien, la estrategia no solamente es la parte numérica, ¿no? El resultado, el cómo, o sea, es el entorno. La estrategia también tiene que ver con lo humano, con la gente, con quien está al día, que te va a llevar precisamente a llegar a los resultados que estás buscando o que necesitas obtener, ¿no? Sobre todo cuando ya sabes que hay como, yo lo veo siempre como un antes y un después, ¿no? Un antes de tener una ronda de inversión y un después cuando ya tienes una ronda de inversión, porque ya es otro estrés, ya es otro tipo Ya de, respiras. sí, exacto, otro tipo de manejo, ¿no? Pero te escuchaba también mucho esta parte energética, ¿no? En donde también, bueno, vas a terapia, te diviertes, etcétera, pero crees en esta parte de los mantras, ¿no? Mi estimada Manu. Y cuéntame algún mantra que utilices antes de comenzar o cuando vas a tener una, no sé, junta también importante, cuando van a estar los top y donde tienes que defender alguna idea o tienes que sacar esa mano de echada para adelante y de que no se deje, etcétera. Cuéntame esta parte de los mantras, Manu. Sí, tengo un lado que pocos conocen o que la gente me ve y dice, tú, pero sí, soy muy espiritual, no soy religiosa, pero soy muy espiritual, soy de carta astral, piedras, incienso, acá tengo al lado
mi kit y mi mesita de mi combo energético. Eh, Tengo varios mantras dependiendo mucho. No soy buena meditando, hay muchos tipos de meditación. No soy buena meditando concentrada varias horas con los ojos cerrados. Soy muy de meditación activa escribiendo o de mirar el pabilo de una vela encendido. Eh, Mantras tengo muchos. Mantras que digo mucho o que uso mucho. Tengo uno que dice que la gratitud es la memoria del corazón. Lo uso mucho. Soy muy leal y creo que la lealtad tiene una retribución importante en las personas. Desde lo organizacional, creo que lo repito hasta el cansancio y mis equipos deben decir que estoy loca, pero digo mucho que uno lidera con el ejemplo. Entonces, cada que vamos a hacer un proyecto, que vamos a gestionar o que estamos en cambios, como todo está muy lindo escrito, pero lo podemos liderar con el ejemplo. O sea, creo que se nos olvida que tenemos que poder vivir lo que escribimos, ¿sí? Porque si no, la obra de teatro no se la va a creer nadie y no todos somos actores. Claro. Entonces, tiene que ser genuino. Y tengo uno por ahí hace años en una charla también con los de Soy Startup, hablábamos y es que hay una técnica de sanación que se llama Oponopono, que es Ya. hawaiana, y el Oponopono tiene, digamos que varios mantras, por decirlo de alguna forma, o frases gatillo que te ayudan en ciertos momentos. Y uso muchísimo uno, porque sí soy súper estresada, cuando me siento mal físicamente en las reuniones o cuando estoy muy colapsada o muy cargada, y es verde esmeralda, y lo digo por mucho tiempo, lo escribo verde esmeralda, verde esmeralda, verde, que es una frase gatillo que involucra todo lo que tiene que ver con la sanación de salud, o sea, o las dolencias. Y te digo, es parte también, cada quien tiene su propio estilo, los ganchos que le ayudan, que lo mantienen también acá en lo terrenal, pero sin olvidarse también de lo espiritual y de cosas que también son importantes en la vida, ¿no? En todos sentidos. Ahora que me platicabas esto, yo tampoco puedo meditar así, mano. Me cuesta muchísimo trabajo el estar ahí cerrado solamente los ojos y no puedo. Tengo que aprenderlo, ¿no? También ya me han comentado, me compartieron, hay varias técnicas, etcétera. Y yo le dije, ya he intentado todas las técnicas, pero a mí también me funciona más eso que comentas, ¿no? Eh, eh, pues, o escribir o otro tipo de circunstancias, pero esa me cuesta mucho trabajo. ¿Crees que sea también por ese ratoncito, ese chip que siempre está a toda velocidad Mm. y que le cuesta trabajo frenarse? A ver, es que aprender a meditar, como todo, es una práctica, entonces necesitas práctica y es duro porque de eso se trata, o sea, la meditación se trata de volver a poner el foco en tu cabeza, o sea, no se trata de estar en blanco, nunca estás en blanco, pero es vuelve y ubica tu cabeza, vuelve y centra tu cabeza, entonces creo que a mí lo que se me dificulta es eso, como que ya sé que lo tengo que enfocar, pero mi cabeza va a mil por hora y tengo tantas cosas que es como que siempre me va pasando una tras otra diferente y me genera más estrés. Entonces, Ah, creo que es práctica. A mí me funciona mucho cuando hago meditaciones cortas, meditación con respiración o un mantra que me conecte, ¿sabes? Repetir, cerrar los ojos y repetir ese mantra 15 minutos, pero tienen que ser mantras cortos y en los que tú creas, porque también yo creo que uno tiene que hacer, así como tú trabajas en lo que te apasiona, o los que somos afortunados y trabajamos en lo que nos apasiona, tú tienes que conectar con los rituales que haces. Entonces, el que le gusta ir a misa está perfecto. Yo me muero de la aburrición de ir a misa. Así como hay amigas, que son amigas cristianas, católicas, de otras religiones que a veces me estás loca, tú con tu palo santo, tus ramas, tus piedras, pero yo me lo disfruto, conecto. Pues creo que tiene que ser algo con lo que tú conectes, sabes, que tú creas tanto en ese mantra que estás diciendo, que tu mente está enfocada en eso, porque si tú estás diciendo algo que como repitiendo como lorito en el colegio cuando te ponían a hacer planas, cuando no empezaba a escribir, no conectas. Entonces creo que tiene que es algo muy personal, o sea, que son formas de centrarse, de descargar energéticamente o de cargarse energéticamente, que tienen que ser muy personales y no por moda ni por tendencia. y entonces también tienes, bueno, esa parte de, bueno, el metaratón, los cuarzos, el péndulo y todo esto. Sí, siempre ando
con mis piedras, pero sobre todo porque sí creo que, o sea, estoy muy loca, pero sí, sí creo que la gente se toma el tiempo o pierde tiempo contaminando energéticamente a otros. Entonces yo sí, sobre todo cuando tengo operación y voy como a bodegas o tengo ciertas reuniones, sí uso mi Metatron, uso mis piedras tengo ciertos puntos técnicos, obviamente tengo mis coaches de limpieza, mis chamanes, o sea, como que sí lo hago de verdad porque creo en ello. Sí, sí soy esa, confirmo. Bueno, la verdad es que también es un mundo, es todo un mundo, ¿no? Eh, y bueno, también la parte del Reiki, la energía, ¿no? Que se manejan, ¿no? Mi hermano también está muy metido. Nosotros nos Sí, metimos también un poco también en esta parte metafísica, también de energía y todo, de la gracias parte cuántica. a mi abuela materna que estuvo mucho tiempo también, pues muy, muy clavada en eso. Y la verdad es que sí está bien todo un mundo, pero em, te ayuda, ¿no? Y recuerdo también una palabra que me decía mi abuelita que decía, te ayuda aunque no creas aunque no creas en ello, Mm. ¿no? Te ayuda, ¿no? Es bien interesante también todo este mundo. ¿Y crees que hubieras hecho algo diferente en tu pasar de tu experiencia, desde pues ves que decidiste irte a psicología, en donde ya no orientarlo tanto a los niños, sino ahora a los niños de HR, ¿no? Porque también hay niños en el mundo de El HR, kinder. ¿no? Eh, ¿Hubieras hecho algo diferente o eres de las que dices, no, porque todo lo que he pasado y todo lo que he aprendido ha formado la mano que soy? A ver, es que yo creo que si lo hubieras hecho diferente no estarías hoy acá conmigo, ¿sabes? Si yo lo hubiera hecho diferente no estaríamos acá. Entonces, si hoy estoy acá es porque, ahí va otra de las teorías de las creencias, pero es porque eso era lo que mi alma necesitaba y lo que mi propósito como ser humano en esta dimensión 3D necesitaba. ¿Qué hubiera hecho? Y sigo pensando que tengo que aprender a ser diferente hoy, antier, ayer, hace 2 años o en la Manuela del futuro. Tengo que aprender a dedicarme tiempo a mí, ¿sí? Eso creo que ha sido un aprendizaje cuando he tenido burnout, ha sido un aprendizaje cuando digo, pero no debía haberme quedado trabajando hasta las 3 de la mañana. No Sí. pasó nada, no revisaron el informe o lo revisaron, pero no pasó nada, lo pude haber hecho a las 10 de la mañana, ¿sabes? Como que me quitó mucho tiempo de calidad para mí y para las personas que me quieren, sobre todo. Eh, y eso ha sido un aprendizaje, porque aprendí que estaba mal esconderme detrás de ser una workaholic y esconder mis necesidades o mis sentimientos, estando pegada a la laptop todo el tiempo, evitando estar en ciertas situaciones incómodas. Siempre es más fácil decir, no, tengo chamba o Claro. ponerte una reunión a una hora que, por lo que sea, porque estás cansada, tienes pereza. Creo que eh, hay que aprender a sacar tiempo para uno. Sí, creo que el tiempo es muy valioso, tanto el tiempo de las compañías, del tiempo de tus stakeholders, de tus candidatos, de tus clientes, pero sobre todo el tiempo tuyo, porque si tú te das tu tiempo de calidad, tú le das el tiempo de calidad a los demás. Entonces creo que eso sería algo que haría diferente y que hoy tengo que todavía aprender a hacer diferente. Entonces te exiges mucho a ti misma, ¿no? Te presionas de tal manera a llegar al límite, que ojo, no es que esté bien o esté mal, ¿no? Al final son decisiones, pero sí, como dices, ¿no? También apapacharte a ti, porque eh, puedo tal vez asumir que ahí vuelven a alguna de las líneas que acabamos de comentar, que posiblemente sí, ¿no? Apapachar y puedes darle una palabra de aliento y de impulso a alguien más y a compartir, oye, relájate, etcétera, pero hay veces que a nosotros mismos no los hacemos, ¿no? No tenemos esa conversación, ¿no? De, oye, Manu, pues a ver, ahora relájate, vete, sí, vete, ¿verdad? Por ese vinito o lo que te guste tomar, ¿no? Y Sí, relájate y ese informe es viernes, el lunes lo puedes seguir haciendo. sí, predicar y no aplicar, si lo hago mucho con mis equipos, soy de porque no han salido a comer o tú Sí, tienes hijos, ¿qué haces respondiéndome correos hasta ahora? Pero también un poco porque yo no lo hice
Y lo que te decía hace un rato también es como, a ver, Manuela, o sea, no porque no tengas hijos, tu papá ya no esté en este plano terrenal, tu gato tampoco, como que eso no hace que yo tenga menos cosas importantes que hacer. Pues necesito tiempo para mí, puedo ir al spa, puedo ir a leer, puedo irme con una amiga. Entonces creo que a veces asumo tiempo de otros por darle tiempo a ellos, y también predico y no aplico. O sea, soy de las que, bueno, porque no han salido a comer y yo me la paso sin comer haciendo ayuno hasta que salga de la oficina, ¿sabes? Como que, por eso te digo, es un aprendizaje constante, sobre todo porque creo que ser workaholic no es gratis. O sea, tener una adicción no es gratis, entonces es igual de malo ser adicto al cigarrillo, ser adicto al trabajar, como ser adicto a cualquier droga, porque estás evadiendo algo de tu realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a dedicarse tiempo, hay que aprender a tener momentos para todo y tener tiempo de calidad, porque esto yo puedo estar trabajando 15 horas y no ser productiva. Exacto. Sí, sí, el que estés conectada de 7 a 3 de la mañana no quiere decir que forzosamente hay una alta productividad, ¿no? Y pues bueno, yo creo que como dices, siempre aprendemos algo. Yo creo que día con día y te vas perfeccionando, porque ese es el propósito, o por lo menos es como yo lo veo. No eres la misma mano de hace una semana, no eres la misma mano de hace 3 meses, no es la misma mano de hace un año, porque si fueras Total. la misma mano, ¿no? Pues ya no hubiera un avance en esa línea, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo me llevo un excelente episodio, mi estimada Manu, ya se nos terminó el tiempo, pero te quiero agradecer también este acercamiento, el que te compartí la idea y también dijiste de una, como dicen allá en Colombia, De ¿no? una. De una y vamos a hacerlo. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo y que te hayas abierto y que hayas mostrado un poquito quién es Manu. No, muy gracias a ti. Desde el primer meet que tuvimos, siempre ha sido un gusto conversar contigo, así que yo feliz de contarte un poquito más de la Manuela detrás del perfil de LinkedIn. Y un gusto poder también aprender de ti y de aprender de mí con estas preguntas que me hacen, porque obviamente me resuenan y me las llevo para trabajar muchas de ellas. Pues muchas gracias y mis cracks del talento, pues ya tenemos a una craquetiana más acá que también nos compartió un poco más de ella. Por favor, los que aún no nos siguen, síganos. Estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, etcétera. Van a salir las redes. Y Manu, una vez más, muchísimas gracias por este episodio.